están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Feliz lunes para todos. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego. ¿Cómo te va? Pero muy bien, un gusto arrancar la semana acá, como toda la semana acá en CNN, con tanta información para comentar, tantos temas políticos también, un clásico que ya pasó en términos futboleros. Y bueno, nos queda todavía algo de deporte, pero sobre todo la cuestión de la selección, un poco como en la agenda. Y ¿sabes qué otra cosa? Sí. Ya la marca de Año Nuevo y Navidad que se siente en los comercios. ¿Por qué decís? Supermercados que ya están vendiendo, no el pan dulce que ya apareció, lo hace un tiempito en algunos lugares. Ajá. Ya aparecieron los adornos, los arreglos. Ah, también, sí. Sí, la parte más, ¿cómo podemos decir? Menos tradicional paraguaya, la que ya está. Ok. El tema de Papá Noel. Los adornos. Adornos, los globos. Sí. Después vendrá el pesebre y todo lo demás, que es como más desde diciembre. Sí. Pero hay gente que por lo visto ya empezó con eso, che, y ojalá que sea para revitalizar un poco el tema económico. Y mucho movimiento de gente también que quiere, en este caso, hacer ya compras, adelantarse. Quienes todavía tienen o quienes ya tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, digo. Quienes no, esperan recién a tener de por ahí el aguinaldo y otras cosas. Así mismo. Vos sabés que también me llamó mucho la atención durante el fin de semana, perdón este resumen, pero estuve en un centro de compra y la cantidad de turistas argentinos compristas. Ah, claro, se sigue dando esa movida, o sea, se sigue sintiendo un poco en el comercio acá. En un estacionamiento que encima uno tiende a perderse. Ah, ok. Me permitió recorrer bastante buscando mi auto y pude ver las chapas, la cantidad de chapas argentinas. Pero encontró su auto. Todos ya sabemos dónde fue. Claro, pero ya encontraste. Ya encontré, pude venir el auto. Y vamos a ver qué tal, cómo estuvo tu fin de semana. Súper bien, tranquilo, descanso por sobre todo también porque es largo este de octubre, pero bien. Quienes también están viendo dónde ajustan el cinturón, dónde sí, dónde no, es en la Comisión de Presupuesto para el año que viene. Y esa es una marca de fin de año también, cuando empezamos a meternos cada vez más en este tema. En septiembre ya empezó. Pero hasta se pone más interesante, digamos. Se pone más bravo porque hay pedidos, como siempre, de aumentos presupuestarios en distintas instituciones y una comisión bicameral de presupuesto que dice, paremos la pelota, muchachos, porque tenemos el gran desafío también como Estado, como país, el año que viene de no superar ese tope de déficit fiscal, ¿verdad? Que a nivel macroeconómico, dicen, puede llegar a marcar también una línea bastante importante. O sea, algunos aumentos se van a contemplar. Sí, claro. Pero no es que todo el mundo va a tener aumentos. No, aumentos que se deben dar presupuestariamente de por sí en año a año se van a tener que hacer, pero otros no tanto, no se está buscando eso. Es lo que dijeron desde la Comisión Bicameral de Presupuesto, que advirtieron que las solicitudes de aumentos salariales para el año 2026 están ya superando los 300 millones de dólares. Así que mucha atención. Tenemos ahí las imágenes incluso de los miembros de la comisión también que se están realizando. Creo que ya terminaron lo que tiene que ver con las reuniones con las autoridades. Claro, con las instituciones para que... Los mano a mano, digamos. Claro, que tienen que ir a defender su presupuesto, entre otras cosas. Pero quienes ahora tienen la tarea son ellos ya directamente de analizar cada uno de los números, ver un poco qué modificaciones se hacen al proyecto presentado inicialmente por el Ejecutivo, entre otros. El Iyiquebe, el Mesaúbe ya supera ampliamente los 300 millones de dólares. Estamos hablando de más de 2 billones de... ¿Cómo el Mesaúbe Iyiquebe? Y vienen los sindicatos, vienen los pedidos que se formulan. Seguramente los señores legisladores van a hacer sus planteamientos en su momento. Y nosotros ahora vamos a conversar con los compañeros integrantes de la comisión bicameral para que podamos analizar con racionalidad de acuerdo a la proyección de los ingresos. Aquí hay muchos pedidos, muchos planteamientos, pero nosotros no podemos aumentar el déficit. Finalmente aquí debe primar la racionalidad, la sensatez, porque no podemos otorgar lo que no tenemos. Y sería lamentable que, queriendo incrementar de manera desproporcional el presupuesto, tengamos que caer en lo que ya ha acontecido en 2 oportunidades donde el Ejecutivo termina vetando el presupuesto. Tendremos que revisar uno por uno, seguramente algunos vamos a poder resolver, porque ustedes saben que este gobierno tiene la premisa de que no hay que aumentar los impuestos. Acá lo que no se quiere es
hacer una reforma tributaria que dé justicia social, que los multimillonarios, esos que se enriquecen del narcotráfico y blanquean sus bienes, sean los que paguen los impuestos y que la clase media y la gente más pobre pague proporcionalmente a sus ingresos. No hay un presupuesto, acá hacemos una especie de malabarismo y cambiamos una cosa por otra, pero esto no refleja en su mayoría lo que necesita la gran ciudadanía, no las élites, los grandes poderosos de este país, que la deuda pública pagamos todos, pero los que se benefician son ellos. Por lo tanto, claro, vamos a escuchar el llanto seguramente justo de muchos sectores, pero como ustedes saben, hay que respetar el déficit fiscal y haremos con algunos posiblemente alguna medida paliativa y con otros no lo podremos hacer y otros probablemente no lo merecen. Bueno, tema de presupuesto, así que estamos atentos a eso. De hecho, hay muchas movilizaciones ya anunciadas, el sector salud, por ejemplo. Claro que ellos también tienen, de hecho, un pedido particular que dicen hay plazas para que entren como funcionarios ya permanentes quienes hoy día están como contratados. Y ese es un pedido, de hecho, que emplazaban también al propio Ministerio de Salud y a otros entes más, ¿verdad? Al Ministerio... Y pues hay mucha precariedad también en cuanto a algunos rubros, en cuanto a algunas designaciones también que no son todavía formales y que siguen siendo un problema de presupuesto. Pero bueno, ahí está y seguiremos hablando de esto en los próximos días, además de otros temas, como el que, por ejemplo, arrancábamos el viernes pasado cuando hablábamos de los operativos de contrabando que el gobierno está haciendo en tarea, digamos, conjunta con otras instituciones, la aduana de NIT y también la Armada. Sí, y ¿te acordás, Diego, que mostrábamos este video en particular? Sí. Que nos decían era en la zona de Itanramada, el ingreso irregular, en este caso de azúcar, e incluso denunciaban que era porque supuestamente no solo hablábamos del contrabando de estos productos, sino también de la ayuda incluso que recibían, según los denunciantes, los contrabandistas recibían ayuda y cooperación de quienes debían estar controlando y evitando el ingreso de este tipo de productos. Y por eso es que se ha decidido desde el Ministerio de Defensa, el titular Oscar González, abrir un sumario, una investigación por el presunto ingreso irregular de esta cantidad de bolsas de azúcar, sería de contrabando, en zona de Itanramada. Estos videos fueron difundidos, ya forman parte del sumario, y quienes resulten responsables serán sancionados, es lo que adelantó en este caso el ministro de Defensa. En proceso de investigación, todas las informaciones que recibimos nosotros debemos de procesar para que actuemos, para que podamos actuar con responsabilidad y con justicia. Si del análisis de ese video o de esos videos resulta de que detectamos que está involucrado algún personal militar, ese personal militar va a ser puesto a disposición de la justicia militar para que la misma realice el proceso que corresponda para que este personal sea sancionado o no, pero vamos a actuar en forma responsable y sobre todo con mucho compromiso. Bueno, esto es por una denuncia, ¿verdad?, de irregularidades que se hace contra funcionarios. En este caso, personal militar. Sí, habrá que ver porque aquí nos dijeron en piso, recordarás, Diego, que no, que hay que analizar los videos porque en algunos se ve que el nivel del agua básicamente estaba muy bajo, en otro muy alto, habrá que corroborar si es que se trata de videos actuales o no. Pero a la par, en aquella ocasión no nos adelantaban ninguna apertura de investigación, sumario alguno. Ya el ministro, el fin de semana, el ministro de Defensa sí estuvo confirmando que se va a corroborar si estas imágenes corresponden o no. Ahora igual se abre un sumario. Que no sea inteligencia artificial como se dice ahora. No todo puede ser inteligencia artificial. Claro que no. En todo caso sí te creo que puede llegar a ser un video antiguo. Que ya pasó en algún momento. Pero se tienen que corroborar. Sí, así mismo. Tema contrabando, tema candente también. Cuando hablamos de producción nacional y un decomiso que incluso el viernes nos comentaban acá. Sí. Nos decían hasta por el Chaco está ingresando cebolla, nos contaban los funcionarios que nos visitaron el viernes aquí en Puntos de Vista. Horas después estalla, digamos, no sé si decir un escándalo, pero sí información contraria a lo que dice la información oficial de la DENIT. Sí. Porque sale un productor del Chaco de apellido Gieber y dice...
esa cebolla es plantada en el Chaco, en mi finca, en Boquerón. Y esta persona incluso fue destacada, me Sí. decías, por el Ministerio de Agricultura, Claro. por su producción. Porque la cebolla es un rubro, no sé si es complicado, no tengo los conocimientos técnicos, pero es un rubro que no tuvo mucha continuidad ni mucho éxito en nuestro país. Y se insiste mucho porque es un producto que se consume, que sí o sí se consume en Paraguay. Entonces aparecieron algunos lugares donde se empezó a producir cebolla, como el departamento de Paraguarí, por ejemplo. Sí. Y después apareció esta producción en el Chaco. Algo totalmente impensado en algunos años, podríamos decir. Sí. En Boquerón, en una finca, empiezan a producir importantes cantidades de cebolla. Y eso es lo que dice Heber. A él le reconoce el gobierno, le dice, esto es un esfuerzo de verdad. A ver, yo me quiero retrotraer un poquito. O sea, la información oficial y lo que vendieron desde las autoridades de DENIT y otras instituciones es que se hizo un trabajo de inteligencia, que hubo utilización de drones, que son estas imágenes, Sí, que hubo denuncias de otros productores. Y a raíz de todos esos elementos y una investigación y una compra simulada, detectaron desde la DENIT, la Dirección de Ingresos Tributarios, productos de contrabando, cebollas que ingresaron de contrabando y que se mezclaron supuestamente en el Chaco paraguayo con productos nacionales, o sea, con cebollas nacionales. Se hace el operativo la semana pasada, Diego, en la empresa Cebollas Chaqueñas, sí, del señor Herbert Heber Falk, un productor menonita. sí. Pero paraguayo. Claro. Ruta picada 500, departamento de Boquerón. Y se decomisó en total 90 toneladas de cebolla de camiones que salían de su chacra y decían ellos, hay producto mezclado. O sea, acá no se niega que él sea productor, pero que supuestamente, y según la DENIT y los que hacen este trabajo, mezclaban la cebolla nacional con cebolla que entraba de contrabando. Heber dice que la producción es suya, las instituciones han sacado comunicados. DENIT, por ejemplo, ese es el comunicado de la DENIT, Sí, y que se refiere a este hecho que ha generado controversia sí. por diversos aspectos. Perdón, este es el comunicado del productor. Ah, esta es la carta abierta. Sí, es la carta abierta que él saca donde él cuenta un poco la historia. Dice que producen entre 2 millones, de 1.800.000 y 2 millones aproximadamente de cebolla. Esta es parte Sí. del comunicado. Es parte del comunicado, de la carta abierta, donde cuenta que el 15 de octubre fuimos visitados en nuestra chacra por personal que previa identificación dijeron que eran de la DENIT, y él cuenta, Fer, que entraron sin orden judicial con armas largas. O sea, ya el procedimiento fue como violento, digamos, para un hombre que está trabajando, digamos, Y en fueron su chacra. fueron recibidos por el hijo de este productor. Dice, accedieron, mi hijo accedió sin ningún inconveniente, por más de que no haya orden judicial, bajo el permiso de nuestra parte, filmaron el local, la producción y los medios que se encontraban en el lugar preguntando del manejo interno de la firma. Se retiraron del lugar después de 2 horas. Al salir del lugar, previo maltrato al chofer, dice, que llevaba parte de esta producción, es que se da toda esta situación también. Ellos encontraron bolsas Sí. de productos que no son paraguayos. O sea, bolsas con etiquetas Sí. es lo que se mostró, Y con que- etiquetas brasileñas y etiquetas argentinas. Claro, que dicen que es una práctica que está prohibida, pero que es una práctica común ¿Cuál es? utilizar las bolsas. O sea, ellos usan la bolsa vacía. No quiere decir que sea producto de contrabando. A veces usan la bolsa nomás, pero puede ser un indicio de contrabando. ¿Y por qué usan bolsas con etiquetas de otro lugar? Y dicen que es práctica más o menos de economía, podríamos decir. Porque para ahorrar, Sí. para no gastar en bolsa. Para no gastar en bolsa. Pero está prohibido. Está prohibido por motivos fitosanitarios porque puede generar estas dudas, ¿verdad? Claro, confusión. Sí. Y la realidad es que no pueden identificar en medio del cebollal, digamos, cuál es cuál. Claro. Una Porque- que
si es que realmente entró de contrabando y no pueden decir ellos si es o no de contrabando. Bueno, esto se hizo en una jornada y posterior a eso denuncia al productor que volvieron a ingresar funcionarios ya con una orden de allanamiento y que decomisaron bolsas de cebollas, varias de ellas 2.945 en una segunda jornada, equivalentes a 2 camiones de gran porte. Esto está siendo denunciado como un procedimiento irregular, no solo por el productor, también incluso por gremios de la producción también que salieron al paso del operativo. Estamos teniendo los primeros resultados. Ayer el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército comunicó al comandante de las Fuerzas Militares el traslado de 8.800 kilos de cebolla desde Infante Rivarola hasta Mariscal Estigarribia. Este traslado se hizo con una fuerte custodia militar de efectivos militares del Tercer Cuerpo de Ejército y de la Sexta División de Infantería. Con esos 8.800 kilos se completan, y atiendan bien esta cifra, 90.000 kilos de cebollas incautadas en esa parte del Chaco paraguayo. ¿Y cuál es el resultado que estamos buscando? Nivel 0 de entrada de productos de contrabando para precautelar a los productores, para precautelar a la producción nacional de frutas y verduras especialmente. Estamos intentando ingresar al recinto para poder mirar la situación en la que se encuentran las cebollas incautadas. Una de ellas está todavía en un camión con 32.000 kilos y otra se descargó, digamos, a la intemperie del patio del depósito. El día viernes a la noche cuando llegó aquí. Posterior a eso hubieron lluvias, probablemente esa cebolla ya está estropeándose, así es que, pero ni siquiera eso podemos certificar, ¿verdad? No podemos ingresar al sitio. Un poco triste la situación con estas cargas que tienen certificación nacional, tienen la guía de TV de la CENAVE. No hay ninguna duda de que la mercadería es de procedencia nacional. Hubieron unas 2 cargas hace un mes que fueron ya también perjudicadas de esta manera, se detuvieron durante 5 o 6 días y en ese proceso también se descompusieron cebollas. Este problema en sí es creado por la misma administración. ¿Cuál es el problema del que hablo? El problema de la sobreoferta de la cebolla. Esto se da porque no hay una planificación de parte del MAC, no hubo una planificación. No hay un seguimiento, incluso no hay números claros sobre la demanda de la cebolla aquí, ni la oferta en determinada época. No hay inversión en tecnología, existe una aplicación del SENAVE, pero que no es práctica, no es amigable, no da mucha luz, no hay datos para obtener de ellas. Entonces, por ahí, en lugar de buscar ese tipo de soluciones, están buscando el camino fácil y se toman de ese tipo de versiones para perjudicar a este productor. El SENAVE emitió apenas 4.250.000 desde hace 70 días, que fue cuando se limitó la importación de cebolla extranjera. Y sin embargo, los 4.200.000 no cubren ni siquiera un mes de consumo, si hacer los números. Entonces, ¿dónde está el resto de la cebolla? ¿De dónde provino? Evidentemente no es de la familia Gieber, porque ellos tienen todos los DTV hechos. Yo los recibo y ellos, acá toda la DENIT es testigo de ello. Nosotros estamos en constante comunicación con ellos, siempre nuestros camiones pasan por aquí. Así es que el resto de esa cebolla es evidentemente contrabando, que es el problema que debes resolver. No estar haciendo una persecución. Probablemente no lo sabías, ¿verdad? Y no pueden resolverlo ahora, pero ya está, el problema está y tienen que resolverlo. Bueno, ahí está, el tema de la cebolla entonces también en nuestra agenda. Sí, señor, cambiamos de tema porque el fin de semana, de hecho el viernes específicamente, se conocía la declaración jurada que ha presentado en estos tiempos el presidente de la República, Santiago Peña. Asimismo, a partir de ciertas denuncias, el presidente en primer lugar no se había referido demasiado al tema. Sí. Había publicado en su cuenta X un posteo, después nada, y ahora aparece esta declaración jurada, creo que un poco respondiendo también a la situación que se da. Así es, señor, teniendo en cuenta el escándalo de los sobres, otras cuestiones más también que ya se vienen manejando hace tiempo, como lo fue, por ejemplo, en su momento la construcción de su casa en San Bernardino.
y también denuncias puntuales que hicieron abogados en contra del presidente Santiago Peña. Sí, y queremos hablar, de hecho, a continuación, vía Zoom, está con nosotros el abogado Felino Amarilla para analizar un poco estos números que ha dejado la última declaración del presidente de la República. ¿Cómo le va, abogado? Gracias por atendernos, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal, Felino? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos también de mi parte. Queríamos saber las primeras reflexiones después de la publicación de la declaración jurada. Bueno, yo creo que es una reacción lógica de un funcionario público que tiene la obligación de explicar, ¿verdad? Entonces, en este momento la situación está en manos de la Contraloría, que es la entidad gubernamental que tiene que hacer la conciliación y el análisis en profundidad de todos los números allí declarados. La primera prima fase te diría que siguen existiendo llamativas circunstancias que nosotros con los elementos que tenemos a la vista no podemos explicar. ¿Cuáles, por ejemplo? Y por ejemplo, no se explica hasta este momento ese crecimiento entre 1.500 acciones de Credicentro en el año 2019, cuando él era funcionario de BASA, que adquiere 1.500 acciones equivalentes a 1.500 millones de guaraníes, que se Bueno, vamos a intentar mejorar nuevamente la comunicación allí con el abogado Felino Amarilla. Lastimosamente se cortó cuando él estaba hablando un poco de estos detalles de la declaración jurada presentada el viernes por el presidente de la República. Abogado, lo escuchamos, queremos probar nuevamente qué tal la señal. Le escucho perfectamente. Ahí está. Sí, ¿podemos retomar por favor la conversación, decía? No, yo decía que el elemento primero para mí es la no claridad en la operación de compra de acciones de Credicentro. Sí. En marzo del 2019, cuando él era funcionario del Banco BASA, y en la declaración jurada por él presentada en el 2017, cuando deja de ser ministro de Hacienda, el gobierno Cartes, él tenía, en el 2017, tenía un patrimonio que alcanzaba 1.000 millones de guaraníes, 1.007 millones, y tenía en efectivo, en cuentas corrientes del Banco Itaú, tenía nada más que 2.245.000 guaraníes. Eso está en su declaración jurada año 2015. Esa evolución al año 2019, que pasa a tener un capital para adquirir por 1.500 millones, es un hecho interesante a analizar. Y lo más interesante es que esos 1.500 millones del año 2019 se convierten en 6.144 millones en el 2023 como acciones de Bueno Holding. Y ahí hay que precisar un tema muy específico. Credicentro era una casa de créditos que cambia de denominación, es decir, cambia de nombre. No hubo ninguna fusión, ninguna nada, simplemente cambió de nombre. Entonces, ¿cómo es que mágicamente de 1.500 millones pasamos a 6.144 millones en marzo del año 2025? Ese es un hecho que no está declarado. Otro hecho interesante es que él, en este periodo 2023-2025, gasta menos. En sus gastos mensuales, él declara tener un gasto mensual de 73 millones, pero 52 millones corresponden al costo de la educación de su hija, me imagino, en el exterior. Es decir, tiene apenas 20 y algo de millones de gastos, y con un gasto de vestimenta de 2,5 millones de guaraníes. Y en cambio la prensa divulgó una grabación de la señora haciendo compras al contado y en efectivo por 60 millones. Esas situaciones, por ejemplo, son llamativas. Todo esto va a ser conciliado, me imagino yo, por la Contraloría, pero al mismo tiempo declara su vínculo muy estrecho con el grupo Bueno, que responde al grupo Vázquez. Y ese es un hecho llamativo porque declara tener más de 5.600 millones en depósitos y una deuda de más de 1.500 millones
con ese grupo. Y ese grupo es el mayor tomador de dinero del Estado. Eso plantea una situación política, ética política, que podríamos hablar de conflicto de intereses o podríamos hablar de administración en provecho propio. Es decir, una serie de situaciones muy peculiares. Lo mismo ocurre con la deuda que él reconoce con la constructora Gómez Avente por la construcción de su residencia en San Bernardino. Y esa constructora es prestadora de servicio al Estado. Es decir, ese tipo de situaciones llama la atención porque nos induce a pensar la posible existencia de una colusión entre el presidente y empresas beneficiarias del Estado. Doctor, decías ético-político, creo que eso es súper interesante e importante también, pero ya hiciste mención a dos figuras, ¿son figuras penales esas que estabas hablando, conflicto de intereses o colusión? Bueno, la colusión podría generar una causa penal si es que el beneficio recibido por el presidente es producto de una ilegalidad en las contrataciones, y ahí hay que tener en cuenta, acá hay que darse cuenta de algo. ¿Por qué todo es llamativo? Y es llamativo porque el señor Peña en el año 2015 tenía 1.000 millones de guaraníes y en el año 2025 tiene 30.000 millones de guaraníes. Primera cuestión. Segunda cuestión, él es el presidente de la República. Y durante su gobierno, el IPS cambió las reglamentaciones que priorizaban la seguridad para el depósito de los fondos del IPS en la banca privada. Era primero seguridad, después rentabilidad. Eso fue modificado por una resolución. Y esa modificación de esa resolución le genera un negocio al Grupo Vázquez. Primera cuestión. Segunda cuestión. Su proximidad social pública con proveedores del Estado, que en este caso es el reconocimiento de una deuda con la constructora Gómez Avente. Sí. Y la constructora Gómez Avente se beneficia con licitaciones provenientes con fondos del Estado, o en el caso del hospital de Taiwán con fondos provenientes de donación al Estado paraguayo. Todas esas suspicacias tienen que ser aclaradas, porque al mismo tiempo también tenemos, por ejemplo, que el presidente exhibe una joyería en relojes muy importante, y nada de eso está en su declaración de bienes. Entonces, estamos hablando de relojes de la marca Rolex, que están por encima de los 30, 40 mil dólares cada unidad. Esa situación es la que llama la atención. En un país diferente sería un escándalo, pero acá como que estamos aceptando que así nomás lo tiene que ser. Y eso yo creo que fue lo que motivó a los parlamentarios en presentar esta denuncia, en su calidad de representantes y en su calidad de políticos. Ahora, usted hablaba de esta diferencia o este aumento en sus acciones en estos últimos años. ¿Eso se debió haber declarado, aclarado, detallado en la declaración jurada, o cuál es el procedimiento que se debe realizar? Mire, la declaración jurada del presidente cuando él asume la presidencia, él declara tener un patrimonio neto, le voy a leer exactamente. Sí. Cuando él asume la presidencia, el 31 de agosto de este año, él declara un patrimonio neto de 23.000 millones. Sí. El 30 de septiembre del 2025, él declara un patrimonio neto de 24.400 millones. Es decir, en 2 años, él tuvo un incremento de 1.500 millones aproximadamente. Sí. Eso, digamos, por el volumen de sus negocios, no es tan llamativo. Lo que sí es llamativo es la modificación de todo. Por ejemplo, pasa a ser solamente cliente bancario de Bueno, del Grupo Vázquez. Con el Grupo Vázquez él tiene tiene 2 cuentas corrientes, tiene inversiones, tiene un detalle de inversiones. Entonces, los volúmenes que se maneja con ese grupo financiero son importantes. ¿Pero son menores o son menos las inversiones que las que hacían años anteriores? No, son mayores. Son mayores. Son mayores. Las inversiones declaradas al 30 de septiembre de este año son de 14.000 millones de guaraníes.
y las inversiones declaradas en el ejercicio anterior son de fíjense que en la declaración anterior él tenía un efectivo de 190 millones, ese efectivo disminuyó actualmente. Entonces hay una serie de modificaciones que tienen que ser estudiadas y explicadas, sobre todo en el tema de la venta de esas acciones en marzo del 2025 de las 6.144 acciones de Bueno Holding. Pero todo este entrevero que tiene que ser aclarado no hubiese sido suspicaz si no hubiese ocurrido todos los incidentes que llevaron a esta situación. Los sobres de dinero en Muro Villaroga, ¿existieron o no existieron? La casa de San Bernardino recién ahora aparece, porque no aparecieron los 2 años anteriores. ¿Me explico? Sí. Y una casa de $1 millón aparte, doctor. Hoy una casa de $1 millón. Entonces, hay una serie de situaciones que tienen que explicar y es fundamental acostumbrar tanto al poder de turno coyuntural, como son todos los gobiernos, durante 5 años. Tienen que acostumbrarse no solamente a parecer, a ser. Y lo que acá no está claro es el crecimiento desmedido de la participación del grupo Vázquez Bueno en relación a las actividades financieras del dinero del Estado paraguayo, siendo que él es hoy el mayor tomador y al mismo tiempo su afinidad personal con ese grupo y comercial con sus relaciones de inversiones y deudas. El egreso de dinero, de gas, o sea, los gastos que tenía el presidente o que tiene, ¿también es una cuestión que le llama la atención, doctor? Claro, porque hoy gasta menos que lo que gastaba 5 años atrás. Es llamativo, pero además hasta risible. Por ejemplo, no tiene automóvil. Bueno, está muy bien, usa el auto del Estado. Pero él dice que gasta en alimentación 5 millones de guaraníes, que gasta en educación 52 millones de guaraníes, que gasta en vestimenta 2.500.000 guaraníes, que gasta en celular 1 millón de guaraníes. Es decir, hay partes que yo creo que son sostenibles documentalmente, hay partes que son simplemente declaraciones. Todo esto, ¿por qué ocurrió? Porque los parlamentarios hicieron la denuncia. La primera consecuencia de esa denuncia es esta. Yo creo que él tenía 2 caminos. Camino 1 era dejarle la mochila a la Fiscalía General y cada vez que la prensa preguntaba sobre la denuncia, él decía, estoy en manos de la justicia tiene que expedirse. Alguna razón habrá tenido, o la recomendación de sus asesores, hace que haga una declaración jurada con un corte administrativo de él al 30 de septiembre y le diga a la Contraloría, a ver, concilia mis cuentas entre esta declaración y la anterior. Ok, en este momento él se vuelve a poner en el centro de la escena, estamos justamente por eso estamos hablando de este tema con ustedes, y es la Contraloría lo que tiene que decir si está bien o está mal, si equivale o no equivale el desarrollo presentado por él. Perfecto. ¿Qué va a pasar después? Si todo está bien, la Fiscalía va a decir, acá no hay nada que investigar porque el órgano competente dice que está todo bien, o lo que fuese. Entonces, estamos en una maraña política donde las dudas no están despejadas, la población está atendiendo la situación y la política de vuelta tiene señales oscuras en vez de ser clara y transparente. Doctor, con respecto a lo que la parte formal, estrictamente formal, Peña ya cumple con esto, ¿verdad? O sea, o él tendría que hacer más que esto. No, él podía no haber hecho esta declaración jurada y decir, yo voy a hacer el día que salga el gobierno, el 16 de agosto del año 2028. ¿Y es la denuncia lo que le afecta o es la opinión pública? ¿Qué pensás que es, aparte de lo que ya comentaste, doctor? Mira, yo no conozco el ámbito privado del poder. Yo creo que fue una evaluación de asesores, abogados y él, y eligieron este camino para tratar de aclarar comillas o desmeritar la denuncia parlamentaria o poner paños fríos. Hay miles de cosas, pero lo que no se puede cambiar es la percepción de un funcionario en el año 2014 que ingresa siendo cupo del Partido Liberal al Banco Central
de declaraciones que él decía: yo no tengo casa, vivo en la casa de mi hermano, soy un funcionario humilde, con 1.000 millones en el 2017, 1.000 millones, hoy estamos en 30.000 millones. Entonces, eso son suspicacias muy fuertes, y el tema, vuelvo al tema acciones. Credicentro era una casa de crédito, se convierte en Bueno Holding. Parecería que el universo bueno es muy bueno para el presidente y para el Grupo Vázquez. ¿Confía en el trabajo que va a realizar o que puede llegar a realizar a partir de esta declaración jurada a la Contraloría? Bueno, la Contraloría es un órgano político. Tienen que recordar ustedes todos los blanqueos de intendentes denunciados. Que uno confíe, crea o espere es una cuestión personal. Acá lo que hay que ver cuáles son los resultados y los números, y que van surgiendo en todo este devenir de tiempo que nos va a tener, porque esto no se va a resolver antes de fin de año. Esto está en un proceso de, así como los parlamentarios habrán evaluado el momento político de la denuncia, el presidente está haciendo lo mismo con sus argumentos. Doctor Amarilla, muchas gracias por el tiempo, un saludo desde acá, muy amable. A ustedes, muy amable. Hasta luego. 19:40 minutos. Veremos qué es lo que deja esto después, ¿verdad? Así, muy interesante la reflexión también en términos de lo que se viene ahora, a partir de lo que tiene que hacer Contraloría también. Sí, señor. ¿Tenemos que hacer pausa? Breve pausa y ya volvemos. Muy bien, tenemos que irnos. Sí, señor. Nos vamos a reencontrar mañana. A las... ¿Qué? ¿Qué te pasó? Bueno. Lo que estoy intentando, estamos hablando acá un tema, en la pausa, un tema privado. Bueno. A las 19 de mañana. Sí, señor. Chau, chau. Hasta mañana.